En la entrevista a Capital hoy nos acompaña José Antonio Martínez Álvarez, es doctor en Economía y profesor de Economía de la UNED. José Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que los ministros de Finanzas han estado toda la noche reunidos, 13, 14 horas, y cuando hemos llegado aquí a las 5 de la mañana, entonces estaban ellos ya ofreciendo los detalles o anunciando que llegaban finalmente a un acuerdo. ¿Le ha dado tiempo a echarle un vistazo o le cuento por encima? Sí, por encima. Vale, bueno, se desbloquea, como ya se sabía, esos 130.000 millones de euros que necesita Grecia para seguir respirando. Se reduce la deuda del país, o se va a intentar que se reduzca desde el 160% hasta el 120,5% del PIB hasta 2020. ¿Es una ayuda para seguir respirando Grecia, para seguir respirando Europa también? Es una ayuda sobre todo para Grecia, pero fundamentalmente para el futuro de Europa. Ya sabíamos y dábamos por descontado que se iba a aprobar este tramo de rescate a Grecia, como no podía ser de otra forma, porque el futuro, sobre todo de la eurozona, depende de ello. Pero Grecia lo que tiene que hacer es cumplir los deberes fiscales. Fundamentalmente tiene un volumen de deuda exagerado. Pero claro, aquí tenemos una disyuntiva, tenemos un dilema. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a jugar con los ingresos y los gastos o simplemente va a hacer unas políticas de ajuste agresivas para reducir su deuda? Es un poco lo que los líderes europeos deben de tener en cuenta, y no solamente ponerles condiciones draconianas a los griegos, sino ayudarles a salir del pozo en el que están metidos, fundamentalmente. Vamos con más detalles, más exigencias, sobre todo para Grecia, que muchos lo han interpretado ya como que pierde parte de la soberanía. Al final, en ese sentido, Grecia ha tenido que ceder porque habrá una cuenta bloqueada que solo se podrá destinar al pago de intereses y al principal de la deuda antes de tocar ni un solo euro para cualquier cosa, para pagar sueldos, para pagar pensiones. Es así, tal cual, ¿no? Se pierde soberanía y además la troika va a estar allí de forma permanente. Es así. Es así, podemos decir que ni la Troika, es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea, no se fían en absoluto de los líderes griegos, del gobierno griego en este sentido. Es así, por eso van a tener un control exhaustivo, porque realmente en el pasado ellos hicieron cosas que no debían, como jugar con las cuentas públicas que estaban presentando oficialmente. Pero por otra parte, realmente Grecia está intervenida, de hecho, con lo cual la soberanía, la autonomía que tiene para tomar decisiones es cero. Realmente se les está exigiendo a los líderes griegos en este momento que firmen una carta donde se comprometan a una serie de compromisos adquiridos, pero no les vale. Tiene que ser el gobierno, la oposición, todo el mundo, incluso el anterior presidente Papandreou, todos tienen que firmar esa carta comprometiéndose a unos objetivos. Unos objetivos que no se van a dar si no hay crecimiento económico. Y eso lo entiende bien el pueblo griego, que está sufriendo. Con lo cual, al final, es un círculo vicioso, que es lo contrario del virtuosismo que tiene que imperar en una política económica racional. Algunos expertos también dicen que con todo esto se está perdiendo el tiempo, que incluso Grecia va a necesitar un tercer rescate. Eso, de todas formas, parece la historia interminable, ¿no? Seguro. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Lo decíamos antes, realmente es la disyuntiva entre políticas económicas para el crecimiento, políticas económicas exclusivamente presupuestarias para lograr el equilibrio presupuestario. El equilibrio es deseable un cierto control de las deudas públicas, pero si no hay unos incentivos, una reactivación de la economía, que los ingresos fluyen, realmente no se va a conseguir el control del superávit, no se va a conseguir más superávit, no se va a conseguir el control del déficit público, sino todo lo contrario, en mi opinión. Estaremos metidos mucho más en ese pozo de mucha más deuda, de mucho más déficit, porque al final es así. Es decir, no hay otra posibilidad que no sea buscar el crecimiento económico. José Antonio, y en esto que usted nos está argumentando, ¿se puede encuadrar también la carta que han enviado los líderes, entre ellos Rajoy, Cameron, Mario Monti y otros cuantos más de la Unión Europea, a las instituciones europeas? Sí, yo estoy en esa línea, es decir, de hecho lo venimos escribiendo en artículos de hace ya unos meses y sugiriéndole al gobierno de España y otros gobiernos en Europa que el camino que deben de hacer es precisamente ese, el lograr el crecimiento económico. Logrando el crecimiento económico, logrando unas
que funcione una política económica correcta, que funcione la economía de manera adecuada, pues facilitando la investigación, el desarrollo, un espacio europeo donde la tecnología sea importante, donde el sector servicios esté controlado, donde vayamos hacia un mercado único, que Europa funcione como una gran potencia. La Unión Europea, más allá de la Eurozona 17, la Unión Europea 27 tiene un PIB superior al de Estados Unidos, incluso un peso superior al de China, que seamos una verdadera zona competitiva. Es un poco lo que deben de buscar nuestros líderes y es un poco lo que acertadamente ha interpretado Mariano Rajoy. Por eso ha firmado esa carta a Durão Barroso. Yo creo que es un paso, es una muy buena noticia y es un paso en la dirección correcta que asume España en estos momentos. Quizá lo que más está destacando ahí también es que no están en esa carta ni Francia ni Alemania. Evidentemente el eje Mercosur se ha quedado fuera porque ellos planteaban otro tipo de política económica que estaba bien en países, pues por ejemplo, como puede ser Grecia, que tiene un 160% de deuda en relación con su PIB. Expliquemos a nuestros televidentes que los criterios de convergencia son un 60%, es decir, está 100 puntos por encima. Pero, evidentemente, Grecia, si no tiene unas políticas de crecimiento, no solo no va a reducir su deuda pública por muchas ayudas que le demos, sino que va a lograr mucho más pobreza y mucho más paro. Eso es un poco el camino erróneo. El camino correcto, el camino adecuado, es el camino que están haciendo los Estados Unidos en estos momentos, que es el camino del crecimiento, estimular, pues eso, lo que funciona, la industria, la tecnología, la investigación, las universidades, todo esto es un poco lo que yo creo que se debe de hacer. Sin duda en Europa eso supondría un cambio radical ahora. Claro, supondría un cambio radical, pero de momento Francia y Alemania se han quedado fuera y 12 países han dado un paso adelante. Y un paso valiente. Yo creo que es loable lo que acaban de hacer y desde luego es para felicitarse que estos líderes pues hayan tomado una decisión, en mi opinión, correcta. José Antonio, usted acaba de volver de Estados Unidos, de Sudamérica, y me comentaba antes de empezar esta entrevista que allí se sigue muy de cerca lo que está sucediendo aquí en Europa, ¿verdad? Sí, sobre todo en Sudamérica. Les preocupa un poco cuáles son los nuevos roles que tiene la España, la situación económica, pero también la situación de la Unión Europea, el papel de Grecia, y les preocupa fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque somos una zona que tiene bastante que ver sobre todo con Latinoamérica. España, por ejemplo, en mi opinión, lo que debería hacer es establecer lazos con Latinoamérica, lo mismo que lo van a hacer, lo que lo está haciendo ya Obama. Obama está ampliando el Tratado de Libre Comercio, y yo creo que y ellos también están estableciendo esos lazos, me refiero fundamentalmente a Sudamérica con China. Y es un poco el camino que debe hacer Europa, pero desde luego España lo debe de tener meridianamente claro. Tenemos una facilidad que otros no tienen, que es el idioma. Yo creo que hay que aprovecharnos de esa ventaja comparativa y saber utilizarla a nuestro propio beneficio, es decir, mejorando el papel de nuestras empresas y sobre todo estableciendo lazos, convenios y acuerdos comerciales. José Antonio Martínez Álvarez, doctor en Economía, profesor de Economía de la UNED, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo. Adiós.